Hermana, tengo una pregunta. ¿Me la podrías responder? Por supuesto. El Señor Jesús les habló a los discípulos de los misterios del reino de los cielos. Y si es el regreso del Señor Jesús, Dios Todopoderoso ha revelado muchos misterios también. ¿Podéis compartir con nosotros algunos de los misterios revelados por Él? Sería de gran ayuda para identificar la voz de Dios. Sí, por supuesto. Sí, claro. Sí, cierto. Sí. Habéis dicho que Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús. Me gustaría oír cuáles son los misterios que ha revelado. Si Dios Todopoderoso puede hablar de muchos misterios que son desconocidos por nosotros, entonces nos convenceremos. Cada vez que Dios se encarna, nos revela muchas verdades y misterios. Esto es Así indudable. es. Dios se encarna para salvar a la humanidad. Y así, por su naturaleza, expresa muchas verdades y revela muchos misterios. En la era de la gracia, por ejemplo, el Señor Jesús, Dios encarnado, reveló muchos misterios mientras predicaba y realizaba su obra. Tales como: arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Y no todos los que me digan Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino todos los que cumplan con la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El Señor Jesús también reveló muchos otros misterios, además de este, pero no los abordaré ahora. En los últimos días, Dios ha venido y realizado la obra del juicio comenzando por la casa de Dios, y ha expresado todas las verdades para la purificación y salvación de la humanidad. Dios Todopoderoso no solo ha cumplido todas las profecías del Señor Jesús, sino que también nos ha descubierto los grandes misterios del pasado, del presente y del futuro relativos al plan de gestión de Dios. Sí, magnífico. Es estupendo, sí. Leamos un pasaje de las palabras de Dios Todopoderoso. De acuerdo. Esta etapa de la obra esclarecerá para ti la ley de Jehová y la redención de Jesús. Y es principalmente así para que puedas entender toda la obra del plan de gestión. De 6000 años de Dios, recibir todo el sentido y la esencia del mismo. Y entender el propósito de toda la obra realizada por Jesús y las palabras que Él habló. E incluso tu creencia ciega en la Biblia y tu idolatría de esta te permitirá percibir todo esto. Llegarás a entender tanto la obra hecha por Jesús como la obra de Dios hoy. Entenderás y verás toda la verdad, la vida y el camino. Al final, esta etapa presente traerá la obra de Dios a un final completo y dará su conclusión. Todos llegarán a entender y conocer el plan divino de gestión. Los conceptos en el hombre, sus propósitos, su entendimiento erróneo, sus conceptos sobre la obra de Jehová y Jesús, sus opiniones sobre los gentiles y todas sus cosas absurdas serán corregidas. Y el hombre entenderá todas las sendas correctas de la vida, toda la obra hecha por Dios y toda la verdad. Cuando eso ocurra, esta etapa de la obra llegará a su fin. Amén. Es maravilloso. Alabado sea el Señor. Es estupendo. La lectura nos da a conocer la verdad y los misterios. Tras escuchar sus palabras, he entendido muchas verdades que antes no entendía. Sí, así es. Hermanos y hermanas, Dios Todopoderoso nos ha revelado los misterios de su plan de gestión de 6000 años para salvar a la humanidad. Sí, Y nos ha contado el objetivo de Dios al gestionar a la humanidad. ¿Por qué Dios ha llevado a cabo una obra de 3 etapas para salvarla? ¿Cómo estas 3 etapas de su obra han ido progresando y qué parecidos y diferencias hay entre ellas? También nos ha hablado del significado de sus nombres, de cómo realiza Dios la obra del juicio durante los últimos días y de cuál es la importancia de esta obra. Nos ha revelado los misterios de la encarnación y la verdadera historia de la Biblia. Dios Todopoderoso ha revelado que Dios es fuente de vida y la forma en que reina sobre todas las cosas. También la excepcional autoridad de Dios, su carácter justo, su santidad
y su omnipotencia y sabiduría. Es más, Dios Todopoderoso también nos ha revelado cómo se ha desarrollado toda la humanidad hasta hoy y cómo la ha pervertido Satanás. Y nos ha contado la verdad de la perversión satánica de la humanidad, origen del rechazo y la traición de la humanidad pervertida hacia Dios. Cómo obra Dios para salvar a la humanidad. Cómo Satanás ha llevado a cabo intrigas para interrumpir y perturbar su obra. Y cómo Dios derrota y termina con el destino de Satanás. Dios Todopoderoso nos ha mostrado el significado de la vida verdadera. Cómo debe vivir la gente para así ser realmente feliz. Así como el fin de los diferentes tipos de gente, el verdadero destino de la humanidad. Y por último, cómo Dios terminará esta era y cómo el reino de Cristo habrá de venir, etc. Todos estos misterios han sido revelados por Dios Todopoderoso. Sí. Así es. Sí. A partir de las verdades y misterios revelados por el Señor Jesús y Dios Todopoderoso, podemos ver que estos misterios se refieren a Dios y al reino de los cielos, así como a lo que Dios logrará en el futuro. Estos misterios están relacionados con el plan de gestión de Dios y con el destino de la humanidad. Amén. Hay un significado profundo en la revelación de estos misterios. A partir de las verdades y los misterios revelados por el Señor Jesús y Dios Todopoderoso, podemos cerciorarnos de que todas estas palabras son la voz de Dios. Amén. Porque nadie sino Dios podría conocer estos misterios. Solo el propio Dios los conoce. Los ángeles no los conocen y mucho menos los conoce la humanidad. Amén. Así las verdades y los misterios revelados por el Señor Jesús y Dios Todopoderoso son expresiones del Espíritu y son obra de Dios. Amén. La obra del juicio de los últimos días realizada por Dios Todopoderoso continúa la obra realizada por el Señor Jesús. Cumple las palabras del Señor Jesús. Todavía tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis entender. Sin embargo, cuando el Espíritu de la verdad venga, Él os guiará hacia toda la verdad. Porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que escuche y Él os enseñará las cosas que vendrán. Eso es cierto. Estos hechos demuestran que Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús. Amén. Que es la aparición del único Dios verdadero. Amén. Amén. Qué bien. Dios Todopoderoso nos ha revelado todos los misterios de la Biblia. Sí, Dios Todopoderoso es la verdadera aparición de Hermanos y Dios. hermanas, Dios Todopoderoso nos revela las verdades y misterios que la humanidad pervertida debe comprender y en los que debe adentrarse para salvarse. Cierto. Así pues, sentimos claridad y paz y vida en nuestra fe en Dios. De esta manera podemos tomar el buen camino de la fe. Cierto. Solo debemos aceptar y obedecer la obra de Dios Todopoderoso y procurar adentrarnos en todas sus verdades para recibir la verdad como vida y lograr la salvación y la entrada en el reino de los cielos. Amén. Escuchemos un pasaje en el cual Dios Todopoderoso revela el misterio del carácter de Dios. Sí. El carácter de Dios pertenece al soberano de los seres vivos entre todas las cosas, al creador de toda la creación. Su carácter representa honra, poder, nobleza, grandeza y, sobre todo, supremacía. Su carácter es el símbolo de la autoridad y de todo lo que es justo, hermoso y bueno. Además, es un símbolo de cómo Dios no puede ser reprimido ni atacado por las tinieblas ni por ninguna fuerza enemiga. Y simboliza también cómo no puede, ni se le permite, ser ofendido por ningún ser creado. Amén. Su carácter es el símbolo del poder supremo. Ninguna persona o personas podrían ni pueden afectar su obra ni su carácter. El placer de Dios se debe a la existencia y a la aparición de la justicia y la luz, por la destrucción de la oscuridad y del mal. Él se complace porque ha traído la luz y una buena vida a la humanidad. Su placer es el de la justicia
un símbolo de la existencia de todo lo que es positivo y, sobre todo, de los buenos auspicios. El enojo de Dios se debe a la existencia de la injusticia y a la perturbación que causa, las cuales están perjudicando a su humanidad. Por la existencia del mal y de las tinieblas, de cosas que ahuyentan la verdad, y aún más, por la existencia de cosas que se oponen a lo que es bueno y hermoso. Su enojo es un símbolo de que todas las cosas negativas ya no existen, y además es un símbolo de su santidad. Su tristeza se debe a la humanidad, para la que Él tiene esperanzas, pero que ha caído en la oscuridad, porque la obra que Él hace en el hombre no cumple con sus expectativas, y porque la humanidad a la que Él ama no puede vivir, toda ella, en la luz. Está apenado por la humanidad inocente, por el hombre sincero, pero ignorante, y por el hombre bueno, pero ambivalente. Su tristeza es un símbolo de su bondad y de su misericordia, símbolo de belleza y de amabilidad. Su felicidad procede, por supuesto, de derrotar a sus enemigos y de conseguir la buena fe del hombre. Además, proviene de la expulsión y de la destrucción de todas las fuerzas enemigas y de que la humanidad reciba una vida buena y apacible. La felicidad de Dios no es como el gozo del hombre, más bien es el sentimiento de recibir frutos agradables, un sentimiento aún mayor que el gozo. Su felicidad es un símbolo de la humanidad que se libera del sufrimiento y entra en un mundo de luz. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, Dios Todopoderoso nos ha revelado lo que representa su carácter y el simbolismo y significado de dicho carácter. También ha expresado la relación entre placer, enojo, tristeza y felicidad del carácter de Dios y la humanidad. ¿Quién, aparte del propio Dios, puede hablar sobre el carácter de Dios con tanta claridad? ¿Y quién puede conocer el simbolismo y el significado de su carácter? Así es. Desde la antigüedad hasta hoy, nadie ha podido dar un testimonio tan correcto y preciso del carácter de Dios y convencernos por completo. Amén. En efecto, es cierto. El placer, el enojo, la tristeza y la felicidad de Dios se manifiestan en toda su obra de gestión de la humanidad. Y nosotros, al experimentar la obra de Dios, también podemos disfrutar y percibir de verdad que ese placer, enojo, tristeza y felicidad de su carácter no son solo palabras, sino que en la práctica son reales y están vivos. Placer, enojo, tristeza y felicidad de Dios son la manifestación de su esencia de vida. Son la realidad de las cosas buenas y símbolos de rectitud. Amén. Eso en efecto es verdad. En efecto. En la obra de Dios de salvar a la humanidad, vemos que todo lo revelado por Dios tiene como objetivo su supervivencia. Todo es para salvarla, para que se libere del sufrimiento de Satanás y viva en la luz. Sí. Y también para guiarla hacia su precioso destino. Amén. En el transcurso de la salvación de la humanidad por parte de Dios, hemos visto que Él realmente lo controla y lo gobierna todo. Su carácter es el símbolo de la máxima autoridad. Amén. Es un símbolo que ninguna fuerza oscura podrá eliminar ni dañar. Amén. Y de que ninguna fuerza adversa podrá impedirle hacer su voluntad. Amén. Recordad la era de la gracia cuando Jesús predicaba y realizaba su obra. Los líderes del mundo religioso le condenaban y se oponían a él. Y hasta se confabularon con el gobierno romano para clavarle la cruz. Aún así, su sabiduría estaba construida sobre las intrigas de Satanás. Mediante la crucifixión de Jesús, logró salvarse la humanidad. Sí. Y el Evangelio del Señor Jesús se expandió por el universo. Y aquellos que se habían opuesto y condenado a la obra de Dios fueron castigados por él. Así vemos que la rectitud del carácter de Dios es inviolable por parte del hombre. Amén. Hoy día, la era del reino ha llegado.
Desde que comenzó la obra del juicio en China, este firme bastión del ateísmo, Dios Todopoderoso encarnado, recibe de nuevo la oposición de los líderes religiosos y las persecuciones crueles a cargo del régimen satánico del Partido Comunista de China. Aún así, el evangelio de él ha llegado a extenderse por toda la China. Sí. Miembros de congregaciones y denominaciones que creen sinceramente en Dios han regresado ante su trono. Además, todas las verdades expresadas por Dios Todopoderoso están disponibles en Internet para que las busquen y sigan gentes de países y territorios de todo el mundo. Sí. Las palabras de Dios Todopoderoso tienen autoridad y poder y han conquistado los corazones de cientos de millones de personas. En concreto, aquellos que sinceramente creen en Dios y anhelan el camino verdadero han regresado ante su trono. Amén. Y disfrutan de ser regados y proveídos por sus palabras. En verdad, Dios Todopoderoso ha perfeccionado a un grupo de vencedores y ha ganado a un grupo de gente que piensa igual que Dios. Tiene razón, así es. Eso es fabuloso. Por fin oímos la voz de Dios. Mientras, los miembros del mundo religioso que se oponen a la obra de Dios y la condenan han sido castigados y maldecidos a distintos niveles. Algunos se han descubierto como anticristos y han recibido un castigo insufriblemente severo. Sus muertes han sido peores que la de Judas. De esta manera vemos que el carácter justo de Dios es inviolable para el hombre. Sí. Igualmente, el régimen satánico del Partido Comunista de China, que se ha posicionado en su contra, también ha sido maldecido por él. Está destinado a ser aniquilado, lo que demuestra perfectamente el carácter justo de Dios. Amén. A partir de la obra de las dos encarnaciones de Dios, vemos su excepcional autoridad que controla todas las cosas. El carácter de Dios es un símbolo que ninguna fuerza oscura puede eliminar. Amén. Amén. Todas las fuerzas hostiles a Dios deberán ser derrocadas por su castigo y dejar de existir. Esto es así. Amén. Sí, tiene toda la razón. Hermanos y hermanas, a lo largo de los años experimentamos las palabras del juicio de Dios Todopoderoso. Hemos visto que el carácter de Dios no solo es piadoso y compasivo, sino también justo y majestuoso. Ha habido momentos en que hemos malinterpretado a Dios por no entender su voluntad. Aún así, Dios nos advierte, nos consuela y nos exhorta para que podamos experimentar su piedad y compasión. Pero cuando le desobedecemos, nos juzga, nos destapa y nos disciplina duramente, lo que nos permite apreciar que su carácter es justo y majestuoso y que no tolera la ofensa del hombre. Amén. En nuestra experiencia real, hemos visto lo verdadero, real y vivo, que es el carácter de Dios. Dios es tan santo, tan justo, tan amable y venerable. En verdad, Dios se ha aparecido para obrar entre los hombres. Él está ante nosotros y nos guía y salva personalmente. Amén. Amén. Dios Todopoderoso es nuestro Señor. Es nuestro Dios, el único Dios verdadero que creó los cielos y la tierra y todas las cosas y que reina sobre ellas. Así es. Dios Todopoderoso da un testimonio muy claro del carácter de Dios y nos da el significado de su placer, enojo, tristeza y felicidad. Sí, así es. Solo el propio Dios puede hablar de forma tan completa sobre el carácter de Dios. Amén. Hemos oído la voz del Señor y nuestra espera ante su regreso ha llegado a su fin. Amén. Es la auténtica gracia de Dios. Amén. Lo hemos anhelado día y noche y por fin el Señor ha regresado. Si no hubiéramos oído hoy las palabras de Dios Todopoderoso, aún esperaríamos la llegada del Señor Jesús para llevarnos al reino de los cielos. Así, por muy vigilantes que estuviéramos esperando, habría sido para nada. Gracias al Señor. Aunque no hayamos experimentado la obra de Dios Todopoderoso, de los últimos días, después de escuchar sus palabras y la obra que realiza, y por vuestras experiencias y testimonios, vemos que en verdad Dios Todopoderoso está realizando una etapa de la obra de juicio y purificación. Amén. Que de hecho ha formado a un grupo de vencedores y que ha conquistado a un grupo de personas que piensan igual que Dios. Gracias a Dios. Realmente yo estoy convencida. Amén. Hoy podemos oír la voz del Señor y contemplar su aparición. Esta es la única oportunidad que tenemos en toda la vida. Esto es realmente una inmensa bendición. Amén. Gracias a Dios.
Gracias a Dios Todopoderoso. Estamos realmente bendecidos por Dios al poder reconocer su voz y regresar ante su trono. Amén. Como creyente en el Señor, durante estos años siempre creí que solo tenía que aferrarme al nombre del Señor Jesús. Renunciar a todo por Él. Difundir el testimonio de su nombre y trabajar mucho para ser fiel a su camino. Al vigilar y esperar así, seguro que recibiría su llegada y me llevaría al reino de los cielos. No me imaginaba que, cuando el Señor regresase y enviase a gente a predicarme, la rechazaría y me aferraría a mis conceptos y fantasías. Pensé que conocía a Dios y que quedaría arrebatado. Así que no intenté oír la voz del Señor. El Señor llamó a mi puerta muchas veces. Y aún así yo no llegaba a abrirle. Juzgaba y condenaba a quienes difundían el Evangelio. Fui muy ridículo al vigilar y esperar de esa manera. Yo era de los que creían en Dios sin conocerle. Y ateniéndome a mis conceptos y fantasías, yo me oponía mucho a Él. Realmente seguía el camino de los fariseos. Me detesto y odio por haber creído en Dios todos esos años, sin buscar la verdad ni engrandecer al Señor en mi corazón. Trabajaba mucho para el Señor, solo para ser premiado y entrar en el reino de los cielos. Era demasiado egoísta y despreciable. En realidad no era apto para presentarme ante Dios. Gracias a Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso ha sido piadoso conmigo y no me ha valorado por mis pecados. Sí. Y también me ha permitido oír su voz, estar ante Él. Sí. Y aceptar su salvación. Amén. 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 En verdad, Dios nos eleva de forma extraordinaria. Amén. El amor de Dios hacia nosotros es tan grandioso. Amén. Sí, es tan grandioso.